28º punto del orden del día. Se concede el uso de la palabra al diputado Baltasar Gaona Sánchez a efecto de dar lectura al posicionamiento que presenta. Sí, Baltasar Gaona García, con su permiso, señor presidente de la mesa, amigas, amigos. Hola, amigas, amigos, soy Balta Gaona, diputado por el distrito de Tarímbaro e integrante del grupo parlamentario del PT. El día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar un posicionamiento en relación al Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional. De antemano les agradezco su atención y, con su permiso, presento este posicionamiento en los siguientes términos. Desde hace poco más de 50 años, en diferentes momentos de la historia de México, malos gobernantes han utilizado al ejército y a diferentes corporaciones para reprimir al pueblo. Permítanme recordarles algunos de los lamentables eventos donde se utilizó al ejército para derramar la sangre del pueblo mexicano. Un evento lamentable fue el 2 de octubre del 68, fecha que no se olvida, día cuando los estudiantes de diferentes universidades, profesores, intelectuales, amas de casas, obreros, campesinos, comerciantes, profesionales de diferentes estados del país, constituyeron un movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga. Ellos hicieron una manifestación en contra del gobierno de México, solicitando la liberación de presos políticos, la eliminación del autoritarismo, reducir la desigualdad social, solicitaban un cambio democrático y la renuncia del gobierno del entonces PRI. El gobierno del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, para lograr terminar con el movimiento estudiantil, el 2 de octubre de 1968 originó una brutal matanza de cientos de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. El hecho fue cometido de manera conjunta por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia y la llamada Policía Secreta y el Ejército Mexicano. Otro lamentable hecho ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando fue la matanza de Aguas Blancas. Fue un crimen de Estado cometido por la policía del estado de Guerrero en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande. Fue que un grupo de campesinos se dirigía rumbo a Atoyac de Álvarez cuando fueron detenidos en Aguas Blancas por un retén de la Policía Judicial del estado de Guerrero. Al momento de que los elementos de la policía les solicitaron que bajaran del vehículo, acto seguido, los elementos de la policía realizaron disparos en contra de los campesinos, lo que dejó un saldo de 17 muertos y 23 gravemente heridos. Un video difundido muestra que los campesinos iban desarmados y fueron agredidos sin poner resistencia. Otro hecho lamentable fue el 22 de diciembre de 1997. Aquel día, soldados irrumpieron en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalbo, ubicado en la región de los Altos Chiapas, al sureste de México. En esta acción, los militares atacaron a indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban orando al interior de una iglesia. El saldo fue trágico: 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Esta noticia corrió rápidamente y dio la vuelta al mundo. Otro hecho lamentable: el 30 de junio del 2014, en el municipio de Tetlaya, Estado de México, fueron asesinadas 22 personas por elementos del Ejército Mexicano. Tras una denuncia y meses de investigación, finalmente los militares fueron sujetos a proceso penal por la comisión de delitos en contra de la disciplina militar. Pero la cosa no para ahí. En el año 2006, la palabra Tenco
toca las fibras más sensibles de los últimos años en la historia de México. La localidad de San Salvador Atenco, en el Estado de México, fue escenario de un operativo para reprimir a manifestantes que derivó en torturas físicas, psicológicas y ataques sexuales a decenas de mujeres por elementos de la Policía Estatal y Federal. La represión de Atenco ocurrió teniendo como objetivo ponerle fin al movimiento de protesta en contra del proyecto para construir un aeropuerto. Otro hecho lamentable, el 26 de septiembre del 2014, es la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa. La policía de Iguala y la Policía Estatal de Guerrero y la Policía Federal persiguieron y atacaron a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a los que acusaban de haber tomado autobuses de manera ilegal. Sin embargo, este suceso dejó a muchos estudiantes muertos y 43 desaparecidos que a la fecha no se sabe su paradero. Resulta ser que desde el año 2006, con el gobierno de Calderón y hasta finalizar el sexenio de Peña Nieto, es decir, durante 12 años, el país estuvo militarizado y se desencadenó una gran ola de muertes. Actualmente, nuestro país vive altos índices de violencia. En el PT estamos convencidos que estos son originados por la política económica que se tenía instalada en México desde hace más de 30 años, política que favorecía a una minoría y que originó el abandono de la mayoría del pueblo mexicano. En el Partido del Trabajo hemos apoyado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en la creación de la Guardia Nacional, con la finalidad de revertir los altos índices delictivos. Últimamente, en diferentes partes del país se han presentado sucesos donde los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional han sido agredidos por ciudadanos, y los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, se han contenido en responder a esas agresiones, demostrando con ello un comportamiento ejemplar. Debido a que se han levantado varias voces de expresidentes y personas que comulgan con el neoliberalismo, han incitado y han alzado la voz para decir que el Ejército y la Guardia Nacional deben de hacer un uso excesivo en contra de cualquier ataque. Pero me permito solicitar que a estas personas que no estén incitando a la violencia ni a la intolerancia, no, porque no queremos más casos como los de Acteal, como los de Atenco, como los de Ayotzinapa, donde elementos del Ejército fueron utilizados para derramar la sangre de nuestros hermanos mexicanos. Por lo expuesto, es que imprescindible que desde esta tribuna agradecer y felicitar al Ejército mexicano, a los elementos de la Marina y de la Guardia Nacional por no agredir al pueblo, por su ejemplar comportamiento, y de igual manera felicitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque jamás ordenará reprimir al pueblo de México como lo han hecho expresidentes y personajes que comulgan con el neoliberalismo. De igual manera, quiero hacer un atento llamado a todos los ciudadanos para que no generemos confrontaciones con los elementos del Ejército mexicano, la Marina y de la Guardia Nacional. Respetémosles y dejemos que hagan su trabajo, porque esto es la parte que nos toca a nosotros como una sociedad que quiere la cuarta transformación. La situación de inseguridad no se va a en Michoacán y en el país, no se va a solucionar solo con buenos deseos, ni con la firma de un documento. Considero que hace falta una buena coordinación entre la Federación, los estados y los municipios. Pero mientras
que se pierde el tiempo en discusiones y en desatención, nuestra gente sigue muriendo. Quiero recordarles que ante las evidentes carencias en materia de seguridad pública, y a esto me refiero a la falta de patrullas, a la falta de armamento, de capacitación de policías, a la falta de prestaciones, a los bajos sueldos que reciben los elementos de seguridad. Hace tiempo en esta soberanía yo presenté un punto de acuerdo para que esta soberanía solicitara que se le rindieran cuentas de en qué se están gastando los más de 3,000 millones de pesos destinados a seguridad pública. Penosamente ese asunto… Diputado, voy a concluir. Sí. Muchas gracias, por favor. Penosamente ese asunto fue desechado, pero quiero recordarles que es nuestra obligación revisar que ese dinero se aplique correctamente, por lo que solicitaré dentro de la comisión inspectora que se audite el total de la partida destinada a seguridad pública, para que veamos y estemos seguros que el dinero que está destinado a seguridad pública se aplique correctamente, porque no queremos a más hermanos muertos, no queremos a familiares muertos, estamos hartos de la violencia que hay en el Estado. Es cuanto. Muchas gracias. El Pleno ha quedado debidamente enterado. En cumplimiento al 29º punto del orden del día, esta presidencia da cuenta al Pleno de la recepción de la denuncia de remoción de un miembro de la mesa directiva presentada por la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Túrnese a la Comisión Jurisdiccional para su conocimiento, a efecto de que realice el trámite correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Agradecemos la presencia de las diputadas y los diputados, así como de los medios de comunicación y personas que hoy nos acompañan. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.